En la sede del sindicato en Madrid, poco después de que hayamos conocido que la economía española ha entrado oficialmente en recesión en el segundo trimestre. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. La caída ha sido un poquito más suave de lo que se vaticinaba, un 17,8% desde el 18,5% que había sido la primera previsión. Caída histórica, en cualquier caso, de más del 21% interanual. ¿Cómo pinta el panorama? ¿Ve la recuperación en media V que ve en el Ministerio de Economía? Bueno, es que yo creo que en realidad la recuperación económica tiene mucho que ver con el control de la pandemia. Si tuviéramos la pandemia mínimamente controlada, con toda seguridad, este sería un dato del pasado. Pero con la situación que tenemos de pandemia es un dato preocupante también por la perspectiva de los próximos meses. Creo que la recuperación en V o en U va a venir bastante de la mano de si somos capaces de controlar la pandemia, de contratar sanitarios, de cumplir todas las normas desde la Administración que han marcado los expertos, y los ciudadanos cumplir con nuestras obligaciones. Dice, contratar sanitarios. ¿Cómo es posible que en un país con 3.800.000 parados, según el último dato oficial, nos falten sanitarios, profesores, administrativos para gestionar los ERTE, el ingreso mínimo? No, esto no es verdad. Es tan falso como que hemos despedido a los sanitarios que vinieron a Madrid en plena pandemia y que trabajaban en el IFEMA. Todo el mundo los vio, cómo se manifestaban delante de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No se puede. La política en un tema tan serio como una pandemia tiene que ser rigurosa e intentar no despistar a la gente con cosas que no tienen nada que ver, porque si no es por la gente también tiene una cierta alegría a la hora de tomar sus propias decisiones. En España hay sanitarios, la Comunidad de Madrid tiene un problema de salarios, es evidente. ¿El problema es solo en la Comunidad de Madrid? No, es en toda España, pero la Comunidad de Madrid específicamente tiene un problema de salarios de los sanitarios. No teníamos que haber dejado irse los que se fueron, teníamos que haberlos mantenido, no echarlos como los hemos echado, dándoles un tiempo justo para recoger sus cosas de los hoteles. Y España tiene que replantearse su política con los sanitarios. ¿Por qué han ido más de 3.000 médicos a trabajar a Portugal? Porque pagan más. Es razonable que Portugal pague salarios más altos, teniendo en cuenta que la media salarial es mucho más baja que la nuestra. Tenemos 5.000 sanitarios que han ido a Inglaterra. Y al margen de los salarios, señor Álvarez, está también la cuestión de los contratos. Nuestra legislación permite que se encadenen un contrato temporal, incluso de días, incluso de guardias, uno detrás de otro. Eso es evidente. Ese apartado es un apartado que nos lastra en todos los aspectos de la pandemia. Nos lastra a la hora de hacer los PCRs, nos lastra a la hora de que tengamos sanitarios contratados en unas condiciones de dignidad. Esa es una cuestión que viene lastrándonos durante toda la pandemia. Además, tenemos 1 millón de parados por culpa de la contratación temporal, porque si no tendríamos, esas personas estarían en ERTE, no estarían en el desempleo. Por lo tanto, es evidente que ese es otro de los problemas que tenemos. Pero en todo caso también el propio prestigio de la profesión médica y sanitaria creo que es otro de los elementos que está presente en esta situación que teníamos que haber arreglado a partir del mes de marzo, porque esto ya se tenía que haberse previsto. Si no hubiera habido pandemia no pasa nada. Mejor, tenemos a los sanitarios preparados. Aquí parece que estamos esperando a ver si un minuto después de que la situación sea absolutamente insoportable, pues vamos a encontrar un sanitario. Yo creo que ahora ya entramos en una fase en la que los poderes públicos no pueden decir que lo sabían, no pueden decir que no han tenido tiempo, no se puede continuar improvisando. Bueno, mientras vemos cómo se arregla la situación, hay que atender a las personas que lo necesitan ahora mismo, los que están en ERTE. Empecemos por eso. Esta tarde se retoma la negociación. ¿Cómo está la situación? Porque la ministra ayer decía que es optimista, los empresarios dicen que están todavía en las antípodas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay que ser optimista, y yo estoy absolutamente convencido de que, igual que en el teletrabajo
nosotros hemos tenido que hacer concesiones. En esta negociación de los ERTEs el gobierno va a tener que hacer concesiones en un punto que no solo es de los empresarios, sino también es nuestro, que la definición sectorial y cerrar sectorialmente los ERTEs yo creo que no es posible, porque hay sectores que están encadenados a otros sectores y que por tanto tienen la misma consideración a efectos de ERTE por fuerza mayor que los sectores que principalmente el gobierno quiere enumerar. Por que tanto, es básicamente el turismo. Básicamente turismo, agencias de viajes, eso es lo que el gobierno querría. Nosotros queremos, si no es posible poner a todos esos sectores, que haya un punto de enganche donde se puedan enganchar empresas que no estén dentro de esos sectores, que además está muy marcado con una cosa que se llama CENAES, y que no siempre corresponden a la actividad real que se hace, y que quede una puerta abierta y que se puedan examinar otros casos por la vía de los servicios de empleo y dar autorización. Hemos conocido también el dato de ocupación de agosto, también terrible, ha caído más de un 60% toda España, se ha salvado un poquito el turismo en el norte. ¿Qué pasa si no hubiera acuerdo en los ERTE? Porque les quedan 7 días para negociar. Usted es optimista, la ministra también, bueno, ya son 2 de 4 de los que se van a sentar en la mesa. Pero, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, tiene que haber acuerdo. Yo no contemplo la posibilidad de que no haya acuerdo, porque sería un desastre. Es decir, ¿mejor un mal acuerdo que ninguno? No, es que yo creo que no tiene que haber un mal acuerdo. Es decir, yo creo que tiene que haber un acuerdo que continúe sirviendo a los dos objetivos que nos hemos planteado. Uno, que el empleo esté dormido quiero decir preparado para cuando haya recuperación, como ocurrió la primera semana una de las semanas de julio, no sé si era la primera o la segunda, y las empresas estén en forma. Eso lo tenemos que conseguir cubriendo las necesidades de las personas que están en el desempleo. Por eso mantenemos el 70%, por eso continúan sin contar los días de ERTE a efectos de desempleo, y por eso tenemos que llegar con el gobierno a un acuerdo que sectorialmente no deja ningún sector de esos fundamentales fuera. El problema es que parece que falta dinero. Es más rentable, visto que el dinero va a estirar hasta donde estire, hasta donde llegue. ¿Es más rentable mantener a la gente en el ERTE que mandarla al paro? Sí, es mucho más rentable económicamente para el país, incluso contablemente. Es decir, cuesta menos mantener los ERTEs que despedir a la gente. ¿Y por qué le cuesta tanto al gobierno entonces? Bueno, yo creo que hay un problema de perspectiva. En realidad hay una cierta incertidumbre hasta cuándo, y yo creo que esa es la cuestión que está encima de la mesa, pero a mí me parece que es más razonable que hasta cuándo nos lo planteemos cuando lleguemos a una situación en la que se vea que no se puede aguantar, que nos lo planteemos mucho antes, corriendo el riesgo de que la pandemia se controle, por un lado, y por otro lado que haya un número importante de empresas y de trabajadores que pierdan su empleo y de empresas que desaparezcan. Ustedes fueron los primeros en su sindicato que alertaron en agosto de que el ingreso mínimo vital no estaba llegando a las familias. Se dijo que iba a llegar a 850.000, entonces eran 30, ahora son 90, más o menos. Ayer el Gobierno anunció unos cambios, una cierta relajación en los requisitos, que se iban a agilizar los trámites. ¿Le parece suficiente para desatascar ese embudo? Seguro que no. Pero no es que no me parezca a mí suficiente, creo que al ministro tampoco. Yo he tenido una conversación con el ministro. El problema es que yo creo que nadie se ha dado cuenta, nosotros sí, que la ley, al estar regida como una prestación de la seguridad social, es muy rígida. Y por tanto los requisitos que requiere en una administración que está colapsada desde el ayuntamiento, pasando por las comunidades autónomas y el gobierno central, pues es matemáticamente imposible que los requisitos que pide la seguridad social se puedan dar, o es muy difícil que se puedan dar. Por tanto, lo que se trata es de solventar eso con lo que sería una declaración por parte de una declaración responsable por parte de las personas, que creo que tendría que sustituir a una parte de estos requisitos, y eso nos permitiría poner el mínimo vital de una manera rápida en marcha. Y ahí es donde creo que el gobierno está trabajando. Yo valoro positivamente lo que se ha hecho, pero lo que se ha hecho nos va a llevar seguramente a que en poco tiempo tendremos poco más de 250.000.
pero queda un margen Mucha gente importante. Mencionaba usted al ministro Escrivá, le escribió una carta que usted respondió diciendo que les iba a citar ya en septiembre para hablar de las pensiones. ¿Esa reunión se ha producido o no? No se ha producido la reunión, creo que no es un problema de fecha. Estamos ahora pendientes de este asunto. Es más, nosotros el futuro de las pensiones no lo vamos a discutir partiendo de la situación de pandemia. Es decir, yo no voy mi sindicato no se va a meter a hablar de los próximos 40 años de la seguridad social partiendo de la base de los datos que tenemos ahora. Sería absurdo. Por tanto, ese es un tema que tendrá que la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados resolver. Espero que, como ha hecho siempre, dejando la parte importante a la interlocución social, y a partir de ahí nos vamos a sentar con toda la tranquilidad que sea necesaria, porque el sistema de pensiones de España es un sistema solvente. No tenemos un problema de fondo con el sistema de pensiones de España. En todo caso, hay que hablarlo, pero partiendo de una situación económica de normalidad. Un tema para más adelante. Para acabar, ayer se aprobó la ley del teletrabajo, calificaron todos de un gran éxito, un gran avance, pero de momento en la pandemia no se puede aplicar. Estamos viendo trabajadores que con las normas que estamos teniendo ahora tienen problemas. Por ejemplo, si no se puede aplicar la ley del teletrabajo, ¿qué pasa si a alguien le obligan a teletrabajar y no tiene conexión a internet a su casa? El empresario puede obligarle a pagar. ¿Qué pasa con alguien que tiene el niño positivo pero el jefe le dice tienes que venir? ¿Qué pueden hacer todos esos trabajadores ahora mismo? Vamos por partes. La ley del teletrabajo es un avance porque no teníamos ley. Y hemos pasado del 51% que antes se consideraba de la jornada para hacer teletrabajo al 30% que se considera en estos momentos, aunque a nosotros nos hubiera gustado que fuera el 20%, no nos vamos a engañar. Y la cláusula que hace referencia a la no aplicación durante la pandemia no hace referencia a los aspectos económicos. Los aspectos económicos los hay que tratar en pandemia o sin pandemia, en el momento en que entre en vigor la ley. Por tanto, vamos a ver si con las patronales podemos llegar a un acuerdo que nos ayude de manera inminente a poder dar certidumbre a las empresas y a los trabajadores en este periodo de tiempo de pandemia que tenemos. En relación con las personas que tienen alguna persona cercana en cuarentena hay que volver a la baja. Es decir, el gobierno tiene que ser consciente que si realmente queremos luchar contra la pandemia, eso tiene consecuencias económicas que tiene que asumir el Estado. No pueden asumir no podemos asumir los individuos individualmente, y por tanto nosotros creo que hay que decir claramente que hay que dar instrucciones para que las bajas médicas se den por esa razón, o alternativamente, si el gobierno quiere, constituir un fondo para hacer permisos retribuidos. Es un gran problema que en estos momentos tiene todo el país, y de ahí en buena parte también podremos controlar la pandemia. Pepe Álvarez, muchísimos frentes abiertos en una situación muy complicada. Nos veremos más adelante, espero. Gracias. Muchas gracias.